Bueno, en este momento estamos viendo la estructura. La estructura tiene unas cosas particulares que ya vamos a ver más que todo en lo que está marcado en color verde. Bueno, en este momento les vamos a presentar lo que sería el frontal y el posterior. Son piezas idénticas, tal cual. Lo mismo que pasa con una es idéntica a la otra. Entonces nosotros tenemos perforaciones de diámetro 3 al contorno prácticamente, porque por ahí vamos a pasar unos tornillos para poder ajustar a la estructura. El interior prácticamente son agujeros de perforación 16, que eso está detallado en el plano. Ahora vemos los laterales. En los laterales podemos percatarnos que hay semejanzas, obviamente, con las partes más cercanas a los bordes de estos rectángulos, que serían igual perforaciones de 3. Ahora, la diferencia de un lado con el otro es que podemos observar que hay un diámetro interno y un diámetro externo, si lo podemos llamar así. El diámetro interno es de una perforación más pequeña, siendo una perforación 6, y el diámetro externo siendo una perforación 11. El diámetro 6 tenemos que perforar toda la placa, que es de 6 milímetros, y el diámetro 11 solo tenemos que perforar hasta la mitad. Eso está explicado en el plano. O sea, es decir, que solo hay que perforar hasta 3 milímetros de profundidad. Luego de esto podemos observar la parte superior. ¿Sí? Ahí vemos que tenemos cuatro perforaciones donde puede el tornillo ceder en caso de que no coincida con un elemento que va a ir internamente. Entonces por eso están así como desplazados. Prácticamente son perforaciones desplazadas, pero igual en diámetro 3. El interior, que obviamente está explicado igual en el plano, que sería ese recorte que tenemos que hacer dentro de este rectángulo. Y una perforación pequeñita que tenemos igual de 3 milímetros, que por ahí tendría que pasar un cable prácticamente. Eso es la parte superior. Y en la parte inferior, que está marcado como que un turquesa, esta parte inferior es idéntica en tamaño a la superior, y simplemente pues, procedemos a ver el plano. Prácticamente en el plano no tenemos pues ningún problema. Ahí se puede observar cómo tiene que ir cada recorte especificado, medida, cómo tienen que ir estas perforaciones alargadas para que pueda ceder el tornillo. Todo está respecto a los contornos de la pieza grande, es decir, por ejemplo, lo que estoy marcado ahorita en azul, pues prácticamente tiene que ver con el contorno de la pieza grande que se marcó. Por ejemplo, hay 27.75 de tope a tope y 16.25 de tope a tope, pero igual, de forma horizontal. Sí, podemos realizar eso. Ahí vemos las cuatro perforaciones de lado y lado, como se nota. Entonces, bueno, eso todo está respecto a los contornos de la pieza grande. Sin embargo, si es que existe alguna pregunta, realizarla. Nosotros igual estamos pendientes para que nos ayuden con el mecanizado. Bueno, aquí podemos observar las partes laterales, sí, entonces sería el posterior y el frontal. Prácticamente hay que hacer 5 perforaciones de diámetro 6 como había explicado. Respecto al contorno de la pieza grande, que es de 116 por 40, tiene que haber al centro de estos círculos 18 y luego va de 20 en 20. Eso se especifica no en el otro lado, de 20 en 20. Al igual que las perforaciones pequeñas tienen que tener desde el contorno hacia su centro 3 milímetros, como se observa, sí, pero en cambio aquí debe haber de 21 a 21 de forma horizontal, y acá vemos de 20 de forma vertical. Eso respecto a lo que sería contornos. No hay nada, no hay nada complejo realmente en esta pieza. Bueno, siendo esta pieza realmente digamos que la compleja, pues simplemente se puede observar ahí cómo debería ir armado la estructura. Ahí se vio un poco el 3D, un rayos X por decirlo así. Pero prácticamente para obtener esas perforaciones se explica aquí en el plano, ¿sí? Ahí lo detallamos. Bueno, del contorno al centro de estos perforaciones tiene que haber 15, luego va de 20, 25, 25. Esta pieza es de 40 por 80, ¿sí? Obviamente de 34 a 40 faltan 6, así que significa que debe haber en una línea de construcción 3 3, como ahí se había acotado. Igual no hay nada de complejo en esta pieza, fuera de que aquí, como dice, ¿no? Necesitamos una perforación por todo de 6 milímetros, todo que vaya perforado. Y luego tenemos esta canasta que tenemos que realizar con una broca de 11 con una perforación máximo de 3 milímetros de profundidad. Entonces ahí podemos analizar cómo iría cada perforación. Esto respecto a lo que tendríamos que hacer mecanizado.